Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más de nuestra OP. Siguiendo de momento con el tema de las teóricas, hoy vamos a conocer a Lydia Hall. Como veis, ya llevamos unas cuantas teóricas en el canal y las podéis encontrar muy fácilmente. Solo tenéis que meteros en el canal y pinchar en el apartado de listas. Y dentro de listas tenéis los diferentes vídeos de las teóricas. Y también en ese listado está el famoso vídeo de bases para estudiar las principales teóricas, donde hablamos de palabras tan bonitos como paradigma. Comenzamos por la biografía, como siempre. ¿Quién era Lydia Hall? Lydia Hall fue una estadounidense destacada en la enfermería de rehabilitación, en la salud preventiva y en salud pública. Nació en 1906 en Nueva York, hija de un médico de medicina general. Inicialmente era Lydia Eloise Williams, en honor a su abuela materna. Y si era Lydia Williams, ¿por qué la conocemos como Lydia Hall? Bueno, pues porque se casó con Reginald Hall, un inglés del que adoptó su apellido. Unos años después de diplomarse en enfermería, se licenció también en salud pública. Hall trabajó mucho en la investigación en el campo de la rehabilitación de pacientes crónicos. Siempre estuvo interesada en la recuperación y el bienestar de sus pacientes y por ello se involucró en el Centro Loeb para Enfermería y Rehabilitación del Centro Médico Montefiore en el Bronx. El centro se convirtió, gracias a ella, en un modelo a seguir para otras instituciones de Estados Unidos y Canadá. Murió en 1969 en Nueva York, bastante más joven que sus predecesoras, y no he encontrado referencias de la causa de su muerte. Así que si alguien lo sabe y lo quiere aportar, pues estaremos todos muy agradecidos. Pertenece al paradigma de la integración, aquel que se orientaba hacia la persona, ¿recordáis? Tendencia humanista, aquella que decía que la enfermería es arte y ciencia. Escuela de los efectos deseables. ¿Y cuál es la base de esta escuela? Bueno, pues no es complicado. Se centran en conceptualizar los resultados o efectos deseables que se esperan obtener en los pacientes con los cuidados enfermeros. Muy sencillito y muy comprensible, ¿verdad? Pasamos ya por fin a la chicha del asunto, su teoría. La teoría de Hall fue la primera en percibir a las enfermeras como profesionales y estableció que la atención debe ser administrada solo por enfermeras. Su teoría ha servido también para que las enfermeras apliquen el pensamiento crítico y no solo llevar a cabo las órdenes de los médicos. Desarrolló la teoría conocida como cuidado, núcleo y cura en la década de los 60 y se trataba de 3 círculos independientes pero interconectados entre sí a modo de esquema, como veis en la pantalla. Cada uno puede crecer o no dependiendo de cada caso y cada paciente. Y antes de desarrollar los conceptos, deciros que núcleo también lo podemos encontrar como corazón, según la bibliografía que consultemos. Vamos con el primer círculo, el del cuidado. Este círculo define la función principal que deben cumplir las enfermeras: ayudar al paciente a realizar sus funciones biológicas básicas. El cuidado se centra en el cuidado corporal. Además, Hall creía que el cariño y la valoración rigurosa son terapéuticas. Este componente de crianza, también conocido como madre del paciente, se realizó con el objetivo de confortar a los pacientes y ayudarles a satisfacer sus necesidades. Ella cree que se trataba de un aspecto de la atención que era exclusivo de las enfermeras. El núcleo. El núcleo es el mismo paciente que recibe cuidados personalizados de enfermería. El paciente debe tener metas establecidas por él mismo y por nadie más y comportarse de acuerdo a sus valores. La atención del paciente se basa en las relaciones sociales, emocionales, espirituales e intelectuales que lleva a cabo con la familia, la institución y la comunidad. Estas técnicas de Hall son capaces de ayudar al paciente a expresar sus sentimientos con respecto a la enfermedad mediante el uso del método reflexivo. A través de esta reflexión, el paciente puede mejorar su identidad propia. Se trata de una comunicación terapéutica para ayudar al paciente a entender no solo su condición, sino también su vida. La cura. Se basa en la ciencia patológica. Se refiere a la administración de los medicamentos y tratamiento de la enfermera al paciente. Según Hall, este círculo debe ser compartido con otras enfermeras u otros profesionales de la salud, como por ejemplo médicos o fisioterapeutas. La enfermera debe ser una fiel defensora del paciente, defender el plan de cuidados que mejor se adecue a la persona que cuida. Un súper esquema de todo esto sería lo que veis en la pantalla, ¿vale? Cuerpo, que es lo mismo que cuidados, que es lo mismo que atención. La curación, que se refiere a la cura. Y luego persona, que es el núcleo y que es también lo mismo que corazón.
¿vale? No obstante, especialistas de la enfermería moderna piensan que Hall no pudo terminar de desarrollar la teoría en su totalidad y que murió antes de finalizarla. Ya hemos dicho que murió relativamente joven, así que es probable pues, que no le diera tiempo. Y como no podían faltar, seguimos con los metaparadigmas de esta autora. Pues, sorpresa, no definió estos conceptos, algo menos que estudiar. Sí comentaros que Hall basa su teoría en las ciencias de la conducta, adoptando modelos de psiquiatría y psicología. Tuvo una fuerte influencia del trabajo de Carl Rogers, este señor que vemos en pantalla, sobre la terapia centrada en el paciente y sus puntos de vista sobre el cuidado. Pero seguramente lo más importante de esta autora y de lo más preguntado es que describió el proceso de cuidado o proceso enfermero por primera vez, aunque de manera imprecisa, en los 50. Punto rojo a esta diapositiva y las siguientes, compañeros, porque vamos a hablar de los orígenes del PAE. Ella hablaba de la necesidad de un proceso particular de la disciplina enfermera, que fuera sistemático y permitiera tomar decisiones de manera eficaz. Posteriormente, otras teóricas como Ida Jean Orlando, Dorothy Johnson y Ernestine Wiedenbach desarrollaron un proceso de enfermería trifásico con las fases de valoración, planificación y ejecución. Años más tarde, en los 60, las estadounidenses Helen Yura y Mary Walsh describían un proceso con 4 fases. Ya tenemos valoración, planificación, ejecución y evaluación. Vera Fry fue la primera en usar el concepto de diagnóstico de enfermería y sugerir la posibilidad de hacer este tipo de diagnósticos. Pero para llegar al proceso con sus 5 fases tal y como lo conocemos tenemos que avanzar unos cuantos años, hasta que en los 70 Calista Roy, entre otras autoras, añadieron la fase de diagnóstico sugerida por Vera Fry. Y para acabar, os dejo a Lydia Hall en nuestro cuadrito de la fama. Espero que os haya gustado, que os haya servido y que tengáis mucha suerte. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!